Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Nuestro tema de hoy es el impacto que tiene la exoneración de cargos civiles a 10 procesados en el caso de CEL y ENEL. Estos habían quedado libres penalmente, pero no civilmente. Un acuerdo marco en Estados Unidos que fue parte del fundamento de la resolución. Doctor, me quedé con usted para entender mejor la posición, porque aquí entiendo que la fiscal del caso dice estamos satisfechos por la resolución. Entonces, aquí daría la impresión de que hay quienes a lo mejor se quedan hablando y la fiscalía, que debería ser, en este caso, la ponderante de fijar una posición más. Yo tengo entendido, Ernesto, yo tengo entendido que hay un querellante, que este es el que probablemente interpondrá el recurso respectivo. Pero eso de que la fiscal diga que se siente satisfecha, quien se está sintiendo satisfecho es el fiscal general de la República. 1. 2, ella está recibiendo órdenes para sentirse satisfecha. Que no venga aquí con historias, hombre. Si analizara seriamente todo este problema, una cosa es una negociación que se dio allá y otra cosa es el problema interno dentro del Código Penal, procesal penal, que nos lleva a situaciones como la que estamos viendo. No, lo correcto es que esta gente debe responder por las acciones respectivas que realizaron. Entonces, cuando esto está sucediendo, aquí no se trata de que la fiscal esté contenta o no esté contenta. Aquí se trata de que el pueblo salvadoreño es el que está sufriendo las decisiones irresponsables en un momento determinado. Es que mira, hemos llegado al extremo, Ernesto, que acá 2.000 millones de dólares quedan en el aire, que son del pueblo. 1. 2. Hay una evasión de impuestos de 1.500 a 2.000 millones también de dólares y nadie dice nada. Y el ministro de Hacienda, yo no sé, tienen temor de sacar la publicación de toda esta gente, que son los mismos que andan metidos en esta cuestión de ENEL. Ahora bien, ¿quién es ENEL? Esto ya se ha dicho. Tiene problemas en Alemania, en la misma Italia, allá por donde era Yugoslavia. Eslovaquia. Entonces, venir a hacer tratos sin analizar de quién se trata, lo lógico es que nos llevan por un caminito, y repito, de confundir a la gente, al no llegar a la asamblea, irnos por el camino de una privatización encubierta. De tal manera que cuando eso se da un arreglo comercial allá internacionalmente, está bien, vaya, queda terminado esto. Pero internamente esto no ha terminado. No. Esto sigue adelante. Y que no venga la fiscal a decir, yo estoy satisfecha. No, por Dios, hombre. ¿Y el pueblo salvadoreño qué? ¿Ah? ¿Estará satisfecho con que 2.000 millones de dólares queden en el aire por una irresponsable resolución? ¿Por qué los argumentos que detrás de todo esto hay matices políticos? Porque entendería yo que ese es otro elemento que no puede, digamos, soslayarse a la hora de hacer una apreciación de esa naturaleza, de que aquí no ha pasado nada, esto es más una persecución política, fueron figuras... Mira, porque está en juego toda la derecha. Por eso. Tiene razón el doctor, porque quienes han adversado, es decir, los detractores del caso CEL-ENEL, los detractores de quienes han judicializado el caso, denunciado y judicializado el caso, son tres, es un trinomio, es ANEP, Arena y FUSADES. Es ese trinomio, que tienen en común un grupo de grandes financistas, que tienen en común que ahí están los poderes económicos que mandan en este país. Y dicen que se trata de... Bueno, FUSADES lo dice claramente en un comunicado amplio. ¿Hasta dónde el expresidente Flores tiene que ver en esto? Por supuesto. A esto voy. A esto voy. ¿Tiene que ver esto con...? Claro que sí. En un comunicado, FUSADES dice claramente que se trata de un caso de persecución política, uno, que debilita el Estado de Derecho y que debilita el clima de inversiones en El Salvador. Bueno,
Cuando se aprueba el Fomilenio, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, publica oficialmente un comunicado donde dice claramente que este gobierno ha fortalecido el Estado de Derecho y el clima de inversiones. Correcto. Y por eso le aprueba el Fomilenio. Eso lo dice el gobierno de los Estados Unidos. Es mentira que se esté debilitando el clima de inversiones y el Estado de Derecho por esto. Eso es mentira. Persecución política. Bueno, es que quienes tiene a estos señores procesados no es Mauricio Funes, no es Salvador Sánchez Serén. El que los tiene procesados es el fiscal general de la República y quien los pasó a juicio es un juez. ¿Cómo vamos a creer el argumento de la persecución política si quienes han actuado es la institucionalidad nacional? Es el fiscal. Bueno, entonces vamos a decir que el fiscal está persiguiendo políticamente a esta gente y que el juez que los pasó al proceso, al juicio, los está persiguiendo políticamente y que tienen que ver el fiscal y el juez con el FMLN o con la izquierda. Nada. Absolutamente nada. Todo lo contrario. Es más, podríamos sospechar lo contrario, incluso, como dice el doctor. Entonces, ¿qué persecución política hablan? Eso ya son juicios desesperados. Eso ya es mentir deliberadamente. ¿Qué alcance va a tener, digamos, este caso cuando ya tuvimos un acuerdo comercial que sienta para bien o para mal, digamos, un mensaje, y ahora con esta resolución de exoneración de cargos? ¿Qué alcance va a tener? Porque esto ya son, digamos, como dos batallas. No es firme, esperemos que dice la Cámara. Bueno, hay que esperar lo que diga la Cámara, obviamente. Yo diría, el caso del acuerdo comercial es una cosa y eso ya está finiquitado. Desde este ángulo, como lo estamos viendo, sí, pero es un argumento que también ahí ha salido a relucir. Pero insistimos en que el Estado salvadoreño necesitaba resolver internacionalmente un conflicto comercial que le estaba generando demasiados problemas y que económicamente le podría traer mayores consecuencias. Ya era oneroso. Ya era oneroso. Podía traer consecuencias económicas desastrosas para el país. Entonces el Estado necesitaba resolver y lo resolvió. Tuvo un entendimiento y lo resolvió. Pero aquellos que cometieron con malicia, como se decía, y alevosía, este entendimiento con Enel, en el que pretendieron entregar un recurso natural salvadoreño a la propiedad de un internacional, y eso es lo que no se puede hacer constitucionalmente, y buscaron una manera de hacerlo, porque en lugar de concesionarlo, vamos a decir, como usaba la figura Giovanni, lo alquilaron, pero no solo lo alquilaron, sino que lo alquilaron con promesa de venta. Por eso es que Enel reclamaba el proceso continuo de la compra de acciones hasta llegar al 100%, y eso fue lo que se comenzó a parar desde el 2005 y que ya a partir del 2010 se detuvo más. Fíjate, Ramón, que este planteamiento que ustedes me dicen de no haber pasado por la Asamblea Legislativa también es otro de los argumentos que los detractores del CITRAN en algún momento, o los que no ven bien el CITRAN, sostienen que, como es un negocio privado, con una concesión de recursos públicos, debió haber pasado por la Asamblea Legislativa. Es algo casi similar. Yo te diría algo. No en el afán de meterme en el problema CITRAN y defender determinadas posiciones. Y los que conforman esta sociedad del CITRAN y de la tarjeta famosa, ¿tienen ellos concesión del Estado para trabajar en esto? Son empresarios de buses. Y estos empresarios de buses tienen la concesión del bien público. Del bien público este. Entonces, ellos conforman una sociedad. ¿Será necesario meter una concesión sobre las concesiones que ya tienen cada uno de ellos? Sí. Pero yo dejo eso abierto. Yo lo traigo a colación porque escuché decir que, obviamente, cuando se trata de un bien estratégico del Estado, es precisamente una instancia, la Asamblea Legislativa, que por ley es la encargada de dejarlo como tal. Ahí es donde estos administradores, empleados del Estado salvadoreño, actuaron y generan un mecanismo legal y buscan un camino para evitar precisamente la intervención de la Asamblea Legislativa. Y debe concesionarse. Por eso es que estamos hablando que hubo esa malicia y que ellos cometieron un delito. Además de cometer un delito, de burlar al Estado salvadoreño, se aprovecharon, se beneficiaron económicamente de esa intervención. Pero en este sentido, a lo que vamos es, lo que vemos ahora es que al defensor de los intereses de la sociedad salvadoreña, del Estado salvadoreño, en lugar de defender los intereses del Estado, tal como ya se lo señaló el juez séptimo de instrucción al fiscal, es el defensor de los implicados, de los imputados y de los que han cometido un delito. Aquí el fiscal
solicitó exoneración de responsabilidad civil al juez séptimo de instrucción en el caso de los que están siendo procesados en el séptimo de instrucción. Y la jueza de paz sobresee definitivamente a petición de la Fiscalía. ¿Cómo no va a estar satisfecha la Fiscalía si es la misma Fiscalía la que le solicitó el sobreseimiento definitivo de la responsabilidad civil? Entonces, estamos ante una situación en la que la institución que debe de garantizar los intereses del Estado está garantizando los intereses de los privados nacionales, no internacionales. Asumiendo el papel del ausente y particularmente de la tesis de la Fiscalía o el fiscal, si lo quieren ver así, entiendo de que uno de los principales argumentos es que ¿dónde están las pruebas? De hecho, yo recuerdo que este tema lo conversé también con el ex magistrado Ulises del Dios, me decía, tengo la impresión que no hay mucho fundamento para sostener este caso. Bueno, eso dijo la jueza y la Cámara le dijo, sí señora, sí hay. Lo existe, claro. Tanto, ¿será que volverá de nuevo a corregir esa plana con esta resolución en la Cámara? Hay una lógica jurídica, ¿no? Bueno, el doctor allá puede explicarlo con más detalle, pero hay una lógica jurídica que es que cuando algo se ha hecho de un modo, se vuelve a hacer de ese mismo modo. Así como en derecho las cosas se deshacen como se deshacen como se hacen, ¿verdad? Quiero decir, si hubo ya un antecedente en el que esta misma jueza dice, este caso está en crisis, no tiene fundamento, y la Cámara le dice, no señora, sí tiene fundamento, tanto los tiene que ya pasó a la otra etapa, el proceso. Bueno, ahora la señora dice que no existen razones para que estas personas respondan, tengan la responsabilidad civil. Bueno, esperemos que dice la Cámara, porque, como insisto, tengo la certeza de que el CEL va a apelar, el Estado va a apelar, ¿verdad? Independientemente del fiscal. Lo que Ramón señala es otro problema muy serio, es que confunde la actitud del fiscal general al actuar prácticamente como defensor, como parte defensora de los imputados, ¿verdad? En muchas de sus actitudes y no solo en este caso. Por ejemplo, Ernesto, esto no es jurídico lo que voy a decir, no tiene implicación jurídica, pero sí tiene implicación en la lógica, en la política, en la narrativa de los casos. ¿Cómo no va a estar conectado el caso Taiwán por 15 millones de dólares con el caso CELENEL si es el mismo entorno político? Estamos hablando de que el presidente en los dos casos era Francisco Flores, del mismo partido, y con unos beneficiarios finales, ¿así le llamaba Francisco Flores, los beneficiarios? De aquellos saquitos y tal, aquí estamos, que prácticamente son los mismos. Si es que es el mismo entorno político. Además, Ernesto, y esto es de profundidad, no solo en términos de una coyuntura y otra coyuntura, un fraude y otro fraude, sino de un proceso privatizador en el que se enmarca este caso, CELENEL. Porque aquí se privatizó la banca, la telefonía, las pensiones. Ese panorama político debe tener sustento, decía alguien, ahora que recuerdo muy bien. O sea, si solo dejarlo en que todo se manejó a partir del presidente Flores y eran los mismos, y la articulación debe de haber un sustento para poder de alguna manera condenar y llegar al felicidad. Si quieres se lo digo, el sustento, te digo los nombres. Don Billy Solban, presidente de CEL desde 1993 hasta 2005 que tomó la presidencia Tony Saca, o sea, es el primer financista de Arena, el primer cajero, el primer responsable de los fondos de Arena desde su fundación. Ese es don Billy Solban. Presidente de CEL desde 1993, condujo los procesos que nos llevaron a juicios que perdimos internacionalmente, donde perdimos una millonada con Nejapa Power y con Duke Energy. Se perdieron cantidades ingentes de dinero bajo la administración de don Billy Solban, financista del Partido Arena. Fueron 3 gobiernos de Arena los que condujeron el proceso de privatización. Bueno, y si me dice, ¿dónde está? ¿Por qué se dice esta gente? ¿Dónde están? Bueno, se trata de Francisco Flores, en el caso Taiwán, presidente postulado por el Partido Arena. Se trata de uno de los gerentes, de los sobreseídos ayer, en teoría por esta jueza, de uno de los gerentes que es cuñado de Francisco Flores. Y te doy los nombres, ¿quiénes son? Funcionarios del Partido Arena o
funcionarios de su gobierno o dirigentes del Partido Arena. Estos son los protagonistas de este caso. Entonces no se puede decir así nomás que son los mismos. Claro. Te mencionaba los nombres. Ahora hay otra cosa bien importante. Mira, los que andamos en materia penal litigando, nos damos cuenta de la política fiscal. Es decir, cómo actúan los fiscales. Alguien se roba una gallina y le ponen $200 a la gallina de precio. Si lo sobreseen, ahí va la fiscalía con una orden que tienen desde hace tiempo, no desde ahora. Apelar por todas las resoluciones que vayan en pro de un imputado. ¿Cómo es posible que ahora esa política fiscal se cambie totalmente de punta a punta, pidiendo la fiscalía un sobreseimiento definitivo? Y la jueza fiscal y la jueza de acuerdo y feliz con el fallo. Pero, porque aquellos son pobres y estos son ricos. A eso vamos. Es muy sencillo. ¿A quién muerde el cascabel? Al pie descalzo. Al pie descalzo. ¿Quién cae en la telaraña? El más pobre, el más pequeño. Sí. Entonces, yo entiendo. Poderoso caballero es don dinero. Don dinero. Pero Así es. de eso a que nosotros, que estamos razonando esta cuestión, viéndolo desde el punto de vista de la sociedad salvadoreña, que es la que rompen con estas cosas, hombre, no podemos aceptar de ninguna manera que se siga mordiendo al descalzo. Simple y sencillamente porque queremos favorecer y se rompe la política fiscal de apelar por todo, porque ahora no va a venir la fiscalía a apelar si ellos han propuesto el sobreseimiento. ¿Qué alcance va a tener? Y esa era la pregunta que le dejé a los tres. ¿Qué alcance puede tener esto con estas dos situaciones? Y sobre todo también porque en el fondo, detrás de todo ese escenario, como bien tú lo describes, si es confabulación o trama o planes, lo que hubo... No, el requerimiento fiscal es el que lo describe. De alguna manera, se dice que hay una inconstitucionalidad en ese contrato, aquí, independientemente que usted y yo nos hayamos puesto de acuerdo para no seguir con esta batalla, ¿no? Pero la violación está. Hay una lesividad a los intereses del Estado. Hay una lesividad. En el contrato. Claro. En los términos en que fue formulado ese contrato. ¿Y qué repercusiones más allá puede tener? Porque también asumo el papel del ausente. Hoy, vayámonos al caso del séptimo de instrucción, donde la defensa de los implicados sostiene de que en su momento hasta podría generar demandas, en este caso con funcionarios de la CEL, por si es en algún momento haber negociado un contrato, que era inconstitucional. Ese es un argumento esa es otra figura que está ahí. No, ese es un argumento desesperado. Eso se puede aclarar. Porque, por eso decía yo la metáfora al principio, porque se usa una metáfora, es decir, es como si a usted le roban un coche y usted compra ese coche sabiendo que es robado y es suyo. Entonces se comete el delito de receptación. Esa fue la figura que utilizó el doctor Mason y decía que incluso puede procesar al presidente de CEL por haber comprado las acciones que se presumen robado. Eso es ignorancia o mala fe. ¿Verdad? Porque fueron ellos los que arreglaron un contrato legal, lo legalizaron. Según él, y por eso fue que falló el Tribunal Internacional a favor de él, era porque el contrato es legal. En él se hizo legalmente de las acciones, porque estos pícaros le permitieron que se hiciera legalmente de las acciones, pero para hacer eso hicieron fraude constitucional. Por eso es que están procesados. Entonces la figura utilizada de que usted compró acciones robadas, no, porque estos hicieron de tal manera su trama faz que legalizaron eso. Legalizaron eso. Entonces, eso no procede, Ernesto. No, pero perdón, doctor, solo una cosa más. Cuando tú decías, Ernesto, ¿cómo es que están conectados los casos y tal? Solo te digo algo más. Qué curioso que el mismo abogado defensor de el señor Flores en el caso Taiwán es el mismo abogado defensor en el caso CEL Enel y también en la Diego de Holguín, el doctor Morales Joya. Es el mismo abogado defensor en los tres casos. Sí. Hombre, qué casualidad. Sí. No están conectados los casos. Fíjate. Ok, te doy la palabra cuando regresemos. Ahora, cuando hablamos de aspectos o casos de mucha relevancia
para el país, sobre todo cuando están inmiscuidos aspectos que tienen que ver con fondos, sabiendo de la necesidad que tenemos como nación. ¿Cómo se compara el resultado que pueden tener estas investigaciones frente a otros casos muy cercanos? El caso de Guatemala, es interesante en Guatemala lo que está sucediendo, aunque a lo mejor en dimensiones diferentes, pero esto tiene que ver mucho con el tema de manejo de fondos, es decir, cómo la actuación jurídica alcanza niveles hasta llevar a renunciar a una vicepresidenta en Guatemala. ¿Verdad? En el país las cosas como que todavía, digamos, no se ven desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero me gustaría también en ese análisis conocer la opinión de ustedes de manera comparativa de lo que está sucediendo no solo en Guatemala, ha sucedido en este caso en Nicaragua con Arnoldo Alemán, en el caso de Costa Rica con los dos presidentes, ¿verdad? Está pasando en Chile en este momento, en Brasil en este momento, en España en este momento, en México en este momento, grandes casos de corrupción, enormes casos de corrupción teniendo resultados, digamos, resultados en el sentido de... Bueno, en España van 12 exministros de Aznar procesados, 12. Procesados, sí. 12, y acaba de caer el último, Rodrigo Rato, hace menos de un mes. México también, en México también estaba viendo... Hay un problema en México de corrupción, acaban de caer dos funcionarios. Dos funcionarios en México, en fin. Me gustaría aprovechar el análisis de esta mañana para que usted, amigo televidente, también dé sus consideraciones al respecto. Vamos a una pausa comercial, son las 7:31. Gracias por estar con nosotros, gracias por ese voto de preferencia y de condición para seguir adelante con nuestro trabajo periodístico de manera imparcial en el abordaje de los mismos. Gracias, vamos a la pausa. No estoy de acuerdo con eso, realmente. Es injusto. Exacto, muchísimo, y principalmente el país, que es el que está ahorita prácticamente al borde de la crisis. Para el que tiene dinero todo le favorece lo mejor, ¿verdad? Ahí las leyes aquí en El Salvador solo son para los pobres. Vamos a ver si van a exonerar a los trabajadores del IVA o de otros impuestos injustos, ahí sí innova. Pero como son empresarios transnacionales, entonces esos intereses no se tocan. Diálogo con Ernesto López.